María José Castillo y vamos a comenzar este podcast presentando el tema en cuestión, que es el deseo de la trascendencia y el sentido de la vida. María Paola, ¿tú sabes que en la búsqueda del propósito de la trascendencia va más allá de la exigencia diaria y material, implicando superar los límites personales a través del crecimiento moral y espiritual, obviamente? Se manifiesta al impactar positivamente a otros, amar y servir, y buscar la autorrealización y dejando un legado que perdure con el tiempo. ¿Qué opinas de eso, María Paola? Claro, es una súper definición y agregaré que el deseo de la trascendencia humana es una necesidad inherente, porque viéndolo a través de la historia hay muchos personajes que han dejado huellas y buscaron un propósito más allá de lo material y claramente también para poder conectarse con algo mucho más superior. Exacto, más bien se manifiesta como un anhelo de crecimiento, de ser más, de realizarse plenamente y dejar una huella en la vida e historia, como dijiste anteriormente, ya sea a través de la religión, el arte, el servicio a los demás y la búsqueda de autorrealización. Un ejemplo que la búsqueda de la trascendencia y el sentido de la vida está marcado de hace millones de años. Te doy un ejemplo. ¿Sabes que existe el libro más antiguo de la historia y fue escrito por los sumerios? Y se llama La Epopeya de Gilgamesh. Te cuento la historia más o menos resumida. Se trata del rey Gilgamesh, el cual fue creado por los dioses, por tanto era parte humana y parte de Dios, o sea, un semidios. Era un perfecto en la humanidad, pero también aprovechador de su pueblo. Él nació después que los dioses enviaron un diluvio a la humanidad, para castigarlos obviamente. Pero los dioses en ese tiempo eran perversos. Y cansados del comportamiento del rey Gilgamesh, decidieron hacer la vida a cuadritos. Esto significa que le enviaron un contrincante, más bien un rival, para que Gilgamesh se diera cuenta de algunas cosas de la vida. Se llama Enkidu. Después de varias luchas y peleas, ellos se convirtieron en amigos, ¿ya? Y la historia por ahí dice que también fueron amantes. Había una diosa, aparte de toda esta historia de ellos dos, había una diosa que estaba enamorada de Gilgamesh. Y Gilgamesh no la aceptaba, no la quería. Por tanto, ella, como venganza, hizo una maldición contra Enkidu, donde decía que se iba a morir si Gilgamesh no hacía ciertas cosas que tenía que cumplir para salvar la vida de su amigo, de su mejor amigo. Una de las cosas que tenía que hacer Gilgamesh es estar despiertos durante 7 días y 7 noches. No lo logró. Y la otra era unas flores debajo del mar. Y Gilgamesh tenía como algo que lo ayudaba de alguna manera a respirar y se lo robaron ahí dentro del mar y tampoco lo logró. Al final Gilgamesh no cumplió lo que tenía como exigencia para que su amigo no muriera. Y su amigo lamentablemente empezó a decaer, se empezó a enfermar y al final murió. Gilgamesh, no conforme con eso, va al infierno o al inframundo a buscarlo, lo revive, pero el amigo ya no recordaba nada y no sabía nada de lo que fue antes de su muerte. Y desde ese entonces Gilgamesh cambió su forma y su perspectiva de la vida, buscando la trascendencia y buscando obviamente el sentido de la vida, porque le quedó muy marcado este asunto de su amigo. ¿Qué opinas, María Paola? Majo, sinceramente es una súper historia. De acuerdo a ese ejemplo, yo quisiera agregar otro relacionado más con el ser humano, refiriéndose a él en busca del bien sin esperar nada de nadie y solamente hacerlo como acción natural del ser humano. En ese contexto está como el ejemplo el Padre Hurtado y como lo hemos visto, él dejó una huella, él trascendió, pero no creo que él haya querido trascender deliberadamente o lo haya planeado. Fue simplemente su obra la que demarcó, la que dejó huella en la historia y la que se sigue recordando, por lo que indirectamente, sin haberlo planeado, él trascendió. Bueno, ya llegando al final de este capítulo podemos ver que el deseo de la trascendencia y la búsqueda del sentido de la vida no son ideas ni nuevas ni pasajeras, sino que es parte fundamental de lo que nos hace humanos. María Paula. Así es, desde historias tan antiguas como la de Gilgamesh hasta ejemplos contemporáneos como el del Padre Hurtado, queda claro que todas las personas en distintos tiempos y culturas han buscado dejar una huella, aportar algo al mundo y encontrar un propósito que vaya más allá de solamente lo material. Finalmente, trascender no siempre significa ser recordado por multitudes. A veces se trata de impactar positivamente en la vida de quienes nos rodean. Crecen interiormente y también los hacemos o queremos que vivamos con autenticidad, que eso es lo primordial en el ser humano hoy en día. Gracias por habernos acompañado hasta el final, haber escuchado un poco de este podcast haciendo reflexión sobre el tema expuesto. Esperamos realmente que este episodio los haya motivado a mirar hacia adentro, a hacer una pequeña introspección para poder reconocer nuestros deseos propios de trascendencia, para poder construir un sentido que nos haga vivir con mayor plenitud. Esperamos realmente que haya sido de su mayor interés